muchachos, si les preguntara para quién juega la selección Vinotinto de Fernando Batista, ¿qué me responderían? Algunos probablemente me respondan que para José Salomón Rondón, el capitán, el 9 de área y el máximo goleador histórico de la selección nacional. La selección Vinotinto juega para el 9. Otros, por otro lado, posiblemente me dirían que jugamos para Jefferson Soteldo, que Jefferson Soteldo tiene el mayor peso ofensivo y que normalmente las jugadas se inclinan hacia la banda de Soteldo, del 10 venezolano, a lo largo por lo menos de lo que ha sido el proceso de Bocha Batista. Y Savarino, ¿cómo entra Savarino en esta ecuación? Un Savarino que empezó con un rol bastante secundario, muy pegado a la banda, muy fijo en la banda, pero que posteriormente, a base de sus buenas actuaciones a nivel de clubes, Bocha Batista le ha tenido que dar más libertades en el terreno de juego y por tanto más protagonismo y más peso a nivel ofensivo de la selección nacional. ¿Por qué les pregunto esto, muchachos? Porque hace poco revivió el debate sobre para quién debería jugar la selección Vinotinto de Bocha Batista, si se le debería dar más protagonismo al zuliano. Por aquí tenemos un tuit de Elías López que dice: Venezuela tiene que jugar para Jefferson Savarino, por diferencia el mejor jugador ofensivo de la selección. Y yo creo que esta premisa de que Savarino es el mejor jugador venezolano actualmente, creo que no la discute nadie, sobre todo con el gran año 2024 que tuvo Savarino, consagrándose campeón a nivel doméstico, campeón de Copa Libertadores y, por supuesto, deslumbrándonos también con buenas actuaciones en el Mundial de Clubes. Savarino actualmente es el venezolano en mejor forma, en mejor estado de forma y el mejor venezolano, podríamos catalogarlo así. Yo personalmente lo catalogaría así. Ahora bien, fíjate que a Elías López le hacen una respuesta que a mí me pareció muy pero muy buena, muy pero muy oportuna, que dice Pau Tux, dice: no es lo mismo ser el mejor de la selección que el mejor en la selección. Durísimo comentario que además me parece bastante llamativo a la hora de hablar sobre el Jefferson Savarino y lo que ha sido su carrera a nivel selección nacional, donde, como digo, ha empezado con roles muy secundarios, muy pegado a la banda, muy pegado a la banda derecha, y a día de hoy se le viene dando un poquito más de protagonismo y un poquito más de libertades. ¿Para quién debería jugar la selección Vinotinto, muchachos? Yo se los pregunto a ustedes, ¿para Jefferson Soteldo o para Jefferson Savarino? ¿O creen que ambos pueden llegar a tener un rol bastante preponderante dentro del equipo de Bocha Batista? Que puede haber dos machos alfa a nivel ofensivo que se puedan medir allí y eso impulsar a la selección nacional. ¿Qué consideran ustedes? Ojo que por allí también está un Telasco Segovia que viene a la calladita, ganando protagonismo a nivel de clubes y pidiendo cancha dentro de la selección nacional. Un Telasco Segovia que es verdad que parte un poquito de más atrás en el campo, pero que también es un jugador que puede ser el que cargue el peso ofensivo del equipo. Allí para mí tienes a tres jugadores que fácilmente podrían ser la estrella del equipo, por así decirlo, o el jugador con mayor peso a nivel ofensivo del equipo. Pero muchachos, antes de comenzar con el video, agradecerle al patrocinador de este canal, a los muchachos de OneXBet, una de las mejores casas de apuestas a nivel mundial, y recordarte que con el código promocional de RedWine duplicas tu primer depósito, es decir que si metes 5 recibes 10, si metes 10 recibes 20 y si metes 50 recibes 100. Una total locura. Muchísimas gracias a los muchachos de OneXBet por patrocinar el canal. Toda la información acá abajo en el comentario fijado y por supuesto en la descripción del video. Seguimos. Pero vamos a hablar un poquito sobre números, muchachos, porque Jefferson Savarino ha disputado un total de 49 partidos con la selección nacional, 49 partidos internacionales, donde ha marcado 4 goles y ha repartido 6 asistencias, un total de 11 participaciones directas en goles a lo largo de casi 50 partidos en la selección nacional. Números que no me parecen nada del otro mundo, sinceramente, pero vamos a compararlos para ponerlos en contexto con Jefferson Soteldo, que además tiene una cantidad de partidos muy parecida. 52 partidos disputados con la selección Vinotinto, mismos 4 goles que Jefferson Savarino, pero es verdad que aquí Soteldo le termina sacando ventaja en el apartado de asistencias. 11 asistencias del 10 venezolano, para un total de 15 participaciones directas en goles, números que empiezan a ser un poco mejores dados en selección nacional que Jefferson Savarino, así que hay que destacar eso también. Pero yo creo, muchachos, que hay otra cosa importante a la hora de comparar la figura de Jefferson Soteldo en el campo a la figura de Jefferson Savarino. Para mí, creo que vale hacer la distinción de que realmente hay dos tipos de líderes. Están los líderes deportivos, los líderes en el terreno de juego,
y los líderes de vestidor, los líderes de vestuario, los líderes que tienen un peso en general a nivel de grupo, a nivel colectivo. Si tenemos que hablar de líderes de vestuario, evidentemente Salomón Rondón y Tomás Rincón a día de hoy son los máximos referentes, los capitanes de hecho, y las máximas figuras a nivel de vestuario, a nivel de grupo, los que tienen la voz de mando. Sin embargo, posteriormente yo creo que Jefferson Soteldo es no solamente un líder a nivel deportivo, un líder a nivel futbolístico, ese jugador que va a acaparar todos los balones y que, quieras que no, así no sea algo planificado, el juego se va a terminar inclinando hacia la banda de Jefferson Soteldo, porque es realmente el que aporta la creatividad, el que aporta el desequilibrio y la profundidad cuando muchas veces la selección Vinotinto no la puede encontrar. Pero más allá de eso, para mí Jefferson Soteldo es un líder de vestuario. Es una de esas piezas, una de esas figuras importantísimas a nivel de vestuario, a nivel de vestidor, a nivel de grupo. Y creo que se mostró, por ejemplo, en la última doble fecha FIFA, cuando venía tocado Jefferson Soteldo y aún así jugó contra Bolivia en un partido que ya estaba sentenciado con marcador de 1-0, con marcador de 2-0, perdón. Y terminó jugando Jefferson Soteldo. A lo mejor no hacía falta que jugara Soteldo a nivel deportivo, pero lo cierto es que cuando tienes ese peso a nivel grupal, cuando tienes ese peso a nivel colectivo, pues evidentemente es importante que ese tipo de jugadores tengan presencia, sobre todo en partidos clave como era ese ante la selección de Bolivia. ¿Qué pasó posteriormente contra Uruguay, muchachos? En ese partido importantísimo que se jugó y que se terminó perdiendo con marcador de 2-0 en Montevideo, muchachos. Que Bocha Batista deja en el banquillo a Jefferson Savarino para colocar a un Jefferson Soteldo que venía tocado. Colocaron Jefferson Soteldo como titular. Para mí, bueno, y para muchos probablemente, graso error de Fernando Batista al tomar esta decisión, pero yo creo entender por qué termina tomando esta decisión Fernando Batista. Yo creo que a día de hoy Savarino es un jugadorazo, pero no tiene el mismo peso en el vestuario, no tiene la misma voz de mando, no tiene la misma jerarquía a nivel, a lo mejor, de capitanía, si quieres llamarlo así, que puede llegar a tener un Jefferson Soteldo, mismo Brujo Martínez. Yo creo que a día de hoy Jefferson Savarino tiene el potencial para convertirse en un líder futbolístico de la selección nacional, pero creo que muchas veces le termina faltando ser un capitán, más allá de un líder futbolístico a nivel de talento, ser un capitán, ser una voz de mando, ser lo que muchas veces es Brujo Martínez, lo que muchas veces es el mismo Jefferson Soteldo. Y ojo, esto es una característica que le falta a Jefferson Savarino, como le puede faltar, por ejemplo, un Yangel Herrera, que son jugadores que más allá del talento no sirven como tal para ser capitanes o líderes de grupo. Creo que esto es un poco lo que pesó a la hora de banquear a Jefferson Savarino en ese partido contra Uruguay y colocarlo a David Martínez, más allá de la cuestión táctica, donde evidentemente David Martínez te explota mucho mejor la banda y tiene mucha más velocidad que un Jefferson Savarino, que te da un poquito más de juego interior. Evidentemente allí hay una cuestión táctica, pero también siento que termina pesando el hecho de que Savarino no es un elemento como podría ser un Jefferson Soteldo con jerarquía dentro del vestuario de la selección Vinotinto a día de hoy. Ahora bien, ¿esto significa que la selección Vinotinto tiene, juro, que jugar para Jefferson Soteldo porque es un líder deportivo y además es un líder de vestuario? Para nada, yo creo que no. Yo creo que cometemos un error aquí en Venezuela de hablar en clave: la Vinotinto tiene que jugar para tal jugador. Para mí eso es una frase un poco reduccionista dentro de una selección Vinotinto que tiene muchos problemas a nivel colectivo. Y les voy a poner dos ejemplos que creo que son los ejemplos más claros y más reconocibles dentro del fútbol europeo, que son dos de los mejores equipos que juegan actualmente en el fútbol de Europa, que son, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona y el PSG. ¿Quién dirías realmente que es el líder del Fútbol Club Barcelona, que el Barcelona juega para él? ¿Dirías que es Lamine Yamal? Yo no diría eso. Yo creo que Lamine Yamal es un elemento con muchísima preponderancia en ofensiva, pero yo creo que en la mitad de la cancha el equipo normalmente juega para Pedri. Creo que a la hora de sacar al equipo, a la hora de ir en salida, todos los balones van para Pedri y ya posteriormente Pedri distribuye. Creo que lo que hizo tan relevante el juego del Barcelona este año justamente es que no tenían un líder claro, o por lo menos tenían uno por línea. Creo que tenías a un Íñigo Martínez en la saga central,
sumamente seguro. Creo que tenías a un Pedri que te sacaba al equipo constantemente y que era la voz de mando dentro de la mitad de la cancha, y que ya posteriormente tenías, por supuesto, un Lamine Yamal o a un Rafinha por banda izquierda que te podían resolver las jugadas a nivel ofensivo. Y el otro ejemplo que les quería dar, por supuesto, es el del PSG, ganador de la Champions. ¿Quién dirías que es la estrella del PSG? ¿Para quién juega el PSG de Luis Enrique? ¿Para Dembélé? Yo no diría que el PSG juega para Dembélé, ni mucho menos. Yo creo que en salida el PSG juega para Vitinha, y ya posteriormente Vitinha hace jugar al equipo, busca las mejores herramientas, toma las mejores decisiones, ya sea ir por derecha con Dembélé, ir por izquierda con Doué, con Barcola, con Kvaratskhelia o con quien esté en el campo. Yo creo que los grandes equipos no juegan para X jugador. Creo que eso se quedó un poco en las eras de Messi y Ronaldo, porque el Madrid jugaba para Ronaldo, porque el Barça jugaba para Messi, pero que a día de hoy en los equipos, sobre todo en equipos que no tienen estrellas de primer orden mundial, como lo es por ejemplo la selección Vinotinto, yo creo que deberíamos dejar de hablar sobre la Vinotinto tiene que jugar para X o para Y jugador. Creo que más bien hay que aprovechar las virtudes de cada uno de los jugadores, y por eso justamente les pongo estas jugadas de Telasco Segovia, un jugador que viene apretando y que viene pidiendo cancha, viene pidiendo protagonismo dentro del proyecto de la selección Vinotinto. Yo creo que habría que empezar a dárselo, porque los grandes equipos, o por lo menos los dos ejemplos que les traje, tanto el Barcelona como el PSG, tienen a ese jugador armador en la mitad de la cancha que juega para el equipo. Ojo, no juega para un jugador, que juega para el equipo. El equipo juega para ese elemento en la mitad de la cancha, y ese elemento en la mitad de la cancha es el director de orquesta que dice para dónde ir. Y para mí es Telasco Segovia, sinceramente. Más allá de que Jefferson Soteldo te aporta muchísima profundidad, muchísimo protagonismo, iría por Telasco Segovia, porque al final del día, muchachos, todo arranca en la mitad de la cancha. Todo arranca en la mitad de la cancha y puedes tener elementos desequilibrantes, puedes tener elementos que te aporten profundidad y uno contra uno, como Soteldo, como Jefferson Savarino por el carril interno. Pero yo creo que los grandes problemas de la selección Vinotinto están en la mitad de la cancha, y yo creo que este chamo tiene lo necesario para empezar a tener un protagonismo mucho mayor al que tiene en el proyecto de la selección venezolana. Como reflexión final, la selección Vinotinto no tiene que jugar para nadie. La selección Vinotinto tiene que encontrar sus líderes, pero tiene que encontrar sus líderes en cada línea del campo. Para mí Nahuel Ferraresi es el líder de la defensa de la selección Vinotinto. Para mí Brujo Martínez es un líder, sobre todo en faceta defensiva de esta selección nacional. Para mí Telasco Segovia tiene que ser el líder a nivel armador, a nivel de salida de la selección Vinotinto de aquí al futuro, porque recordemos que este es nada más un chamo de 22 años. Arriba, Savarino, Soteldo, Rondón. Para mí todos son elementos que evidentemente aportan mucho al juego, pero el juego de la selección Vinotinto y quien lidera esta selección Vinotinto tiene que arrancar desde la mitad de la cancha, porque ahí es donde está el mayor problema de esta selección. Ya posteriormente en ofensiva, sabes que un Savarino, un Soteldo te puede resolver en cualquier momento, mismo Salomón Rondón. Pero hay que encontrar al verdadero líder de esta selección nacional en la mitad de la cancha, en la zona medular, donde están los grandes problemas de la selección nacional y donde creo que tenemos a un jugador que promete muchísimo. No le voy a decir joya, promesa, no le voy a decir nada de estas palabras porque muchos se arrechan, a muchos no les gusta. Pero para mí, Telasco Segovia tiene que empezar a asumir un rol mucho más protagónico dentro del proyecto de la selección nacional. Y ya posteriormente, en ofensiva, creo que tenemos muchos elementos. No solamente Savarino y Soteldo. Creo que tenemos elementos de sobra para poder llegar al arco. Así que sí, si yo tuviera que darle la capitanía simbólica deportiva a algún jugador a día de hoy para que tome la voz de mando de la selección Vinotinto, yo creo que sería Telasco Segovia, sinceramente. Ya posteriormente hay que hablar sobre los capitanes a nivel jerárquico, a nivel de vestuario, a nivel de grupo, donde Salomón Rondón y Tomás Rincón a día de hoy tienen por supuesto el brazalete de capitán por algo. Pero ojo que no le queda mucho, a Salomón Rondón y a Tomás Rincón. Creo que la selección Vinotinto también tiene que empezar a buscar otros capitanes y otros líderes, otras voces de mando. Porque para mí el que más sonaba por allí o el que se venía postulando para ser el próximo gran capitán de la selección Vinotinto era Yangel Herrera.
Y a día de hoy, créeme que no veo a Yangel Herrera siendo capitán de esta selección nacional. Por ahí Nahuel Ferraresi me parece que está tomando papeletas junto al Brujo Martínez, pero yo creo que es otra tarea pendiente, encontrar a los capitanes del futuro y a los jugadores que a nivel jerárquico sean capitanes no solamente dentro del campo, sino también a nivel de vestidor. Pero muchachos, esto es un tema muy profundo, así que me gustaría saber tu opinión acá abajo en los comentarios. ¿Quién para ti debería ser el líder futbolístico de esta selección nacional? Si debería ser Jefferson Soteldo, si debería ser Jefferson Savarino, Telasco Segovia, o si estás un poco en mi línea de pensamiento de que no deberíamos estar buscando un Mesías, no deberíamos estar buscando un Salvador, pero sí es verdad que hay que ponerse a encontrar voces de mando en cada línea del campo para al final del día tener un equipo donde si Jefferson Soteldo no tiene su mejor día, por ahí te puede aparecer un Telasco, como te puede aparecer un Jefferson Savarino, como te puede aparecer cualquier otro ocupando ese rol de protagonista del juego ofensivo de la selección nacional. Nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima, mi pana.